Hola nuevamente, pues vamos a hablar de un nuevo tema que me parece que este tema es importante, que se titula Instrumentos éticos de aplicación práctica. Este tema es interesante porque cuando hablamos de la ética pública, mucha gente piensa que la ética es teoría, que es filosofía, es una parte de la filosofía, pero la gente piensa que nos quedamos en el aire, en el limbo, en las nubes, y esto pues hay que aterrizarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se aterriza la ética? ¿Cómo hacerla práctica para los gobiernos y las administraciones públicas? Entonces, pues de eso vamos a hablar en esta charla. Quisiera comenzar planteando dos interrogantes. Por un lado es, ¿cómo se ejercita la ética en el ámbito público? Y la segunda sería, ¿qué instrumentos éticos de aplicación práctica existen? Bueno, hay muchos instrumentos éticos de aplicación práctica. Me voy a permitir enumerar una serie de instrumentos de una primera parte, más adelante voy a enumerar otros. Y en esta primera parte vamos a ir abordando los que son de mayor relevancia e importancia. Bueno, un primer elemento de los instrumentos éticos de aplicación práctica es la asignación de un responsable. Y esta asignación de responsable, es decir, si nosotros vamos a instrumentar la ética para hacerla operativa en un gobierno, pues necesitamos crear un área y necesitamos designar un responsable. Y a la designación de ese responsable o responsables es lo que se conoce como consejo ético. Hay que tener un consejo o un comité de ética. Después, ese comité o consejo ético pues necesita un lugar para trabajar, y ese espacio o lugar de operación es la oficina de ética. Entonces ahí tenemos otro elemento. Esa oficina de ética, para que sus acciones tengan validez, se necesita respaldar de una ley de ética pública, y ahí entramos a otro instrumento de la ética. Esa ley, para intentar que se expanda y que se aterrice en los diferentes servidores públicos, pero ya inculcando valores, fortaleciendo valores, se apoya entonces en los códigos normativos, códigos de ética o códigos de gobierno y en códigos de conducta. Y ahí está un nuevo instrumento ético. Esos códigos de ética que se elaboran, que se emiten, que se publican, si nadie los lleva a los servidores públicos y les explica y les transmite y les muestra o les enseña, pues se tornan en papel mojado. Esos códigos pues a lo mejor los reparten, pero pues igual así como los reparten van al archivo, al archivero, al librero o a la basura, y entonces no sirven. Entonces ahí se requiere de otro elemento interesante e importante para aplicar esos códigos normativos, que son los agentes éticos o expertos en ética pública. Entonces ahí tenemos otro elemento. Esos agentes éticos requieren a su vez de una literatura especializada en ética. Y aquí viene otro elemento interesante. Un instrumento pedagógico que ayuda a transmitir valores en los servidores públicos hoy en día es el cine en valores. Y ahí tenemos otro instrumento. Bueno, después, para ver si la conducta de los servidores públicos es la adecuada o no, pues necesitamos un organismo que vigile la conducta de los servidores públicos, y este es otro instrumento. Bien, estos son como que los primeros. Vamos a ir viendo en qué consisten cada uno de estos, ¿no? Bien, obvio o no omito señalar que todo esto se puede comenzar siempre y cuando seamos conscientes de la importancia y la necesidad de la ética. Si no creemos en la ética, nada de esto se puede llevar a cabo, como pasa en muchos lados. Hay gente que no cree en la ética, hay gente que dice, ¿eso para qué? Eso no sirve, eso. Entonces no le dan importancia. Pero cuando ya uno va convenciendo, argumentando, demostrando, diciendo, miren, en tal país, en
en tal lugar se han hecho estas cosas y ha bajado la corrupción, entonces empieza uno a sensibilizar a los servidores públicos y entonces la ética cobra importancia, ¿sí? Y cuando va cobrando importancia es entonces cuando podemos empezar a hacer todo esto que estamos señalando. Bien, el primer elemento, que es el Consejo o Comité Ético. Para fortalecer la ética en los servidores públicos es necesario encargar esa tarea a un grupo de individuos, y estos individuos integrarán lo que se conoce como Consejo Ético. Ahora bien, estos individuos, ¿qué perfil deben poseer? Y aquí es algo que hay que destacar. Estos individuos deben poseer integridad, ser personas de irreprochable conducta, de preferencia que no pertenezcan a ningún partido político, a fin de no dar al Consejo Ético una inclinación ideológica o partidista, ¿sí? Hay gente, por ejemplo, hay gente buena en la academia, hay gente incluso en el servicio público que está comprometida con la institución sin pertenecer a ningún partido político, o incluso puede tener simpatía con un partido pero no estar afiliado a un partido. Y bueno, esto no es nuevo, esto en muchos países existe, bueno, incluso desde la antigüedad existían los consejos de ética. En el caso de las culturas latinoamericanas, en las culturas prehispánicas existían también los consejos de ética. En el caso particular de México existía el Consejo de Ancianos, ¿sí? Para deliberar sobre asuntos de política y de la comunidad política. Y bueno, estos consejos de ética en otros campos del saber son operativos. Por ejemplo, en medicina están los consejos de bioética, en donde precisamente se reúnen un grupo de diferentes médicos especialistas en sus diferentes áreas para deliberar sobre asuntos de interés común. Pues esto es similar, pero aplicado a la política. Bien, después necesitamos un lugar de operación, un cuartel general donde vamos a trabajar. Para la aplicación de los instrumentos señalados es necesario contar con un área de operación, de diseño, de estrategia, por lo que es necesaria la creación de un espacio institucional. Dicho espacio, según la magnitud del impacto que se persiga a nivel Estado, o a nivel institución, o a nivel regional, a nivel autonómico, a nivel gobernatural, puede ser desde una oficina de ética de gobierno, o puede ser una oficina de ética en el Poder Legislativo, o un organismo de ética del Parlamento, hasta un organismo autónomo de ética pública. Así como se crean los organismos para derechos humanos, organismos para la transparencia, bueno, pues también es posible crearse un organismo para el fomento de la ética pública. Aquí me gustaría hacer una aportación, un dato histórico. En 1974, en los Estados Unidos se da un escándalo de corrupción, que es el caso Watergate, que tiene por culminación la renuncia del presidente de los Estados Unidos, como es de su conocimiento. Bajo este hecho, en los Estados Unidos se empezaron a salir casos y casos de corrupción, se destapó la cloaca y bueno, se vio que la política estaba inundada de corrupción. Y bueno, pues saltaron las alarmas y mucha gente se preguntó qué está pasando en la política, ¿no? Y los investigadores empezaron a hacer análisis, estudios, etcétera, y dijeron, ¿qué nos ha llevado a esta situación? Y bueno, pues hubo varias respuestas, pero entre ellas es que se había descuidado el tema de los valores en la conducta de los servidores públicos. Se dieron cuenta que en las escuelas de administración pública no habían materias de ética, ¿sí? La Asociación Nacional de Escuelas de Administración Pública dijo, bueno, pues hay que incluir materias de ética para la formación de los servidores públicos. Y a nivel internacional, el Organismo Internacional de Escuelas de Administración Pública también dijo hay que fomentar esto. Y como resultado de este hecho histórico, que fue la renuncia del presidente, 2 años después, en los Estados Unidos se creó, por un lado, la Oficina Ética del Gobierno. Y dijo, esto es un tema importante y es un tema que tiene que estar en el Poder Ejecutivo al lado del presidente. Entonces, actualmente, la Oficina de Ética del Gobierno es un órgano staff pegado a la Presidencia de la República. Y esto, bueno, pues este hecho se ha emulado en los diferentes sectores, en los diferentes poderes públicos. No solamente el Poder Ejecutivo posee su Oficina de Ética, también el Poder Legislativo, o también en otros sitios se han creado
espacios de ética, pero ligados al Parlamento. Y también hay áreas de ética vinculadas al Poder Judicial. De hecho, bueno, en México a nivel federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación creó un organismo que se llamaba Instituto para la Promoción y Difusión de la Ética Judicial. Aunque dicho organismo, pues también, de ser honesto, ya dejó de funcionar, duró un poco tiempo y luego lo quitaron. Pero en el Estado de México o en entidades al interior del país, sí que también empezaron a crear, en el Estado de México propiamente, hay un Instituto para la Promoción y Difusión de la Ética en el Poder Judicial, y ese sí sigue operando, y de hecho, bueno, pues nos han invitado a colaborar y estamos haciendo un trabajo con los jueces. Entonces, ya dependiendo del interés de la divulgación de este tema, pues se pueden surgir áreas o instituciones en diferentes poderes públicos. ¿Qué hace un área de ética pública? ¿Qué hace una oficina de ética? Bueno, pues tiene muchas tareas, muchas responsabilidades. Por un lado, indaga en líneas de acción sobre ética pública y buen gobierno, publica materiales, resultados de investigación en ética pública, indaga sobre códigos de gobierno, elabora códigos éticos generales, específicos, asesora a los individuos, a los funcionarios en materia ética. Por un lado, creas también sus áreas, forma agentes éticos que vayan a las diferentes áreas de la administración a dar asesorías, pero también tiene como un espacio donde si un servidor público se encuentra ante un dilema ético, viene y pide consejo. Entonces dice, pues con base en la norma, en el contexto, en las leyes existentes y en la ética, pues le dice cómo debe actuar ante un dilema ético. Diseña estrategias pedagógicas para interiorizar valores en los servidores públicos, fomenta valores en los aspirantes a los cargos de elección popular, fomenta valores a los aspirantes al funcionariado público, organiza eventos, foros, conferencias, cursos en materia de ética pública. Por ejemplo, hay algunos eventos que me vienen a la mente, es la Feria de Valores del Servidor Público, las Jornadas de Ética Pública, ¿sí? Supervisa y evalúa la conducta de los servidores públicos, entre otras funciones. Bien, dicho esto, pasamos a otro instrumento ético de aplicación práctica, que es un marco jurídico ético. Y también me gustaría retomar el dato histórico del caso Watergate, porque al mismo tiempo que se crea la Oficina de Ética en los Estados Unidos, en 1976, se crea también la Ley de Ética Pública. Entonces, estos dos instrumentos éticos que han sido interesantes e importantes, pues en cierto sentido, en algunos países latinoamericanos, sobre todo que están pegados a los Estados Unidos, pues fíjense, si desde el 76 a la fecha, bueno, pues han pasado más de 30 años, la pregunta es ¿por qué muchos países no cuentan con estos instrumentos? Cuando a veces estamos o somos muy copiones, digamos, que queremos hacer lo que están haciendo estos países. En este campo no se han hecho estas copias o alguna referencia similar. Bien, el marco jurídico ético es importante, es fundamental, de hecho es una condición, porque es una condición necesaria y obligatoria precisamente para respaldar las iniciativas en esta materia. Así el Estado, con una ley de ética, el Estado obliga y se obliga a la promoción de educación en valores. Pero incluso dependiendo de la magnitud de la ley, puede ser una ley para el gobierno, pero puede ser una ley general para el Estado, que abarque no solamente al sector público, sino que también puede abarcar al sector privado y a la ciudadanía. Sin el respaldo jurídico, cualquier intención carece de fundamento. Por lo tanto, es importante rescatar cuando ya existen y crear cuando no estos fundamentos jurídicos. Por un lado, en la Constitución del país, si se puede incorporar un párrafo en la Constitución, siempre y cuando no exista, sería bueno. Si ya existe, hay que destacarlo. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, si no hay, pues hay que crear la ley en ética pública, una ley que obligue al fomento de valores en los servidores públicos. Un tercer u otro elemento u otro instrumento ético de aplicación práctica son los códigos de ética o los códigos de gobierno. El código de conducta es una declaración en la que se definen las actitudes esperadas
por parte de los servidores públicos, señalando principios y valores aplicables en el ámbito laboral. En los códigos se incluyen precisamente aquellos valores que son deseables para cada institución. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque cada institución tiene funciones distintas. No es lo mismo lo que hace la Secretaría de Marina que lo que hace la Secretaría de Medio Ambiente o lo que hace la Secretaría de Energía, ¿sí? O lo que hace Hacienda. Entonces cada funcionario tendrá ciertas funciones, ciertas tareas, ciertas actividades. Entonces habrá valores que sean más ad hoc a sus funciones. Entonces existen diferentes códigos, ¿sí? Hay códigos especializados, ¿sí?, que incluirán los valores necesarios para sus actividades. Ahora bien, estos códigos desempeñan un papel orientador y de control al establecer las restricciones del comportamiento de los servidores públicos. Ya hemos dicho que hay códigos generales, y estos códigos generales, pongamos un caso, creemos un código, o existen códigos generales para el Poder Ejecutivo. Sí, pero el Poder Ejecutivo es grande, abarca todos los sectores de la administración pública. Entonces, de ese código ejecutivo grande, vamos a hacer códigos específicos por áreas, ¿sí? Entonces, es una especie de delimitación en cascada por diferentes áreas de la administración pública. O para el caso del Poder Legislativo, en los países que son, que tienen dos cámaras, podemos crear un código para el Congreso, ¿no? Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Sí, pero los senadores tienen su propio código y los diputados tienen su propio código. Entonces ahí estábamos creando un código específico para la Cámara de Diputados y un código específico para la Cámara de Senadores, que a su vez dependen de un código general del Parlamento. Otro elemento o instrumento ético de aplicación práctica que es fundamental es el profesional en ética pública. Y así como hemos dicho que desde las antiguas civilizaciones existían aquellos individuos que se dedicaban a la formación de valores en los futuros gobernantes, pues hoy en día necesitamos este tipo de profesionales, porque si no, ¿quién forma en valores a nuestros servidores públicos? Hay gente que dice que ya las personas deben poseer valores, ya deben de haber llegado, que desde la familia, la primaria, pero ¿y si nunca tuvieron esa posibilidad de formarse en ética, en valores? ¿Qué pasa? Entonces es importante este elemento. La ética tuvo su desarrollo en la época clásica. Este es un dato interesante, porque así como hay disciplinas del conocimiento que vienen ya desde la antigüedad, y por ejemplo, si en la antigüedad teníamos, la medicina existía y profesionalmente se creó el médico, o la filosofía y se creó el filósofo, si la ética existió desde la antigüedad, bueno, pues quizá no logró su consolidación material a través de un profesional, o sea, no hay un ético. ¿Quién da ética en las asignaturas o en las universidades cuando se crean estos programas? O se incluye, perdón, cuando se crea esta materia y se incluyen los programas. Pues a veces la ética la da cualquiera, a veces la da un cura, a veces la da el abogado, a veces la da pues el que sea, a veces es el patito feo y se la dan al que no tiene trabajo. Entonces, pues hay que profesionalizar o buscar a especialistas en estos temas para que verdaderamente den ética. Para poner en práctica un proyecto ético es necesario contar con profesionales en ética, cuyo trabajo sea inducir, orientar, educar, aconsejar, desarrollar valores para su práctica dentro de la vida pública. Son estos agentes éticos, son estos expertos quienes realizan la parte sustantiva de la misión. Si nosotros tenemos un programa, imaginemos que queremos combatir un problema, ¿no? La caries en la niñez. Bueno, pues hacemos un programa, buscamos los elementos materiales, recursos económicos, ¿y quiénes van a ser aquellos que van a ir a combatir la caries? Pues ahí serían los odontólogos, ¿no? Para que estén ahí y ellos limpien la caries de la boca de los niños, ¿vale? Ellos son la parte sustantiva de este programa. Si nosotros queremos combatir la corrupción, ¿quiénes son aquellos que van a hacer esa parte sustantiva, que van a ir y van a sacar el trabajo, van a hacer
van a limpiar toda la sociedad de las instituciones públicas? Pues son los agentes éticos. Entonces necesitamos crear y formar especialistas en ética pública. Y esta labor que les decía yo ya no es nueva, que viene desde antaño, pues parece que está endeble o no hay o es muy frágil. En la Grecia clásica eran los sabios los encargados de formar a los futuros políticos. En la cultura romana existía la figura del rector, que ya dijimos que un referente fue Marco Fabio Quintiliano. En Oriente, Confucio se dedicó su vida a enseñar a los gobernantes y encargados de la administración del Estado. Él se dedicó a enseñar valores y a difundir la ética. Y entonces nos preguntémonos en nuestros países, en nuestras instituciones, ¿quién enseña valores a los servidores públicos? Bien, otro elemento fundamental que es básico en la creación de estos pilares o para la construcción de un castillo ético es contar con materiales especializados en ética. Y aquí me refiero propiamente a la literatura ética, tanto clásica como contemporánea. Por un lado, he de señalar que yo empecé con los contemporáneos, viendo la importancia de estos temas, pero estos contemporáneos a su vez se van a las fuentes, ¿no? Y entonces cuando uno se va a las fuentes, entonces uno va siguiendo y uno llega y aterriza precisamente en los clásicos. En los clásicos está la fuente del conocimiento ético. Eso no significa que no veamos a los contemporáneos, hay contemporáneos muy buenos, importantes y que además hay que conocer. Pero en el caso de los clásicos, estos autores nos deleitan y nos permiten comprender con mayor claridad y profundidad lo que es la ética, y sobre todo porque ellos lo vinculan con los asuntos públicos. Muchos de estos clásicos estuvieron en el poder, estuvieron en el gobierno, ¿sí? Por ejemplo, Marco Aurelio fue un emperador romano y tiene una obra interesante que es Meditaciones o Soliloquios. Confucio fue funcionario de la administración pública, fue asesor de gobernantes, ¿sí? Vivieron en el poder. Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno, ¿sí? Su padre era rey de Persia. O sea, son individuos que sabían del poder, sabían de política, y entonces estudiaban la conducta y comportamiento de los servidores públicos y nos dejaron lecciones interesantes. Cicerón fue otro de los grandes y quien también en sus obras encontramos unos elementos interesantes. Séneca es otro escritor muy productivo que nos dejó materiales que son muy bellos. Entonces, leyendo, releyendo o interpretando obras desde Platón, Aristóteles, Plutarco, Séneca, Cicerón, Marco Aurelio, Confucio, entre otros, de manera paciente y profunda, se comprenden categorías como honestidad, templanza, prudencia, justicia, sabiduría, etc. Algunos ejemplos de obras éticas que vienen desde la antigüedad son los siguientes. Por un lado, el Código de Hammurabi, que elaboró el rey de Babilonia y unificador de Mesopotamia. Este código viene del siglo XVIII a.C. De la antigua China, 5 siglos antes de Cristo, nos vienen los 4 grandes libros de Confucio. De los antiguos griegos, pues están los diálogos de Platón, están los tratados de ética de Aristóteles, ¿sí? Están también los tratados morales de Plutarco, ¿sí? De la India, siglo III a.C., están los principios del rey Asoka. Del Imperio Romano, ahí vamos a encontrar el tratado sobre los deberes de Cicerón, los tratados morales de Séneca o las obras morales de Plutarco. Ahora bien, respecto de autores contemporáneos que se han dedicado al estudio de la ética, encontramos uno ya que es del siglo XVIII, que fue Baltasar Gracián. Su libro El arte de la prudencia me parece que es una obra clásica y es un referente interesante que vale la pena conocer. Ya de nuestro siglo, que vienen desde el siglo pasado, siglo XX, pero también en lo que va de ese siglo, tenemos a este profesor de la London School, que es Alasdair MacIntyre, quien tiene su libro interesante que se llama Tras la virtud. Otro autor también que es un referente internacional es Hans Kung, y aunque vive en Alemania y es profesor en la Universidad de Tubinga, él es de origen suizo. Otro referente es Amartya Sen, que es un Nobel de Economía. Este hombre que es de la India, vive en los Estados Unidos, y él tiene una obra interesante que es Ética y Economía, y tiene
ha trabajado el tema de los valores y tiene una línea de investigación que es los valores orientales, ¿sí?, pero comparados con los valores occidentales. Zygmunt Bauman es un sociólogo polaco que vive en Londres y que también ha trabajado temas de ética. Tiene un libro interesante que es La ética en la posmodernidad. Gerald Kayden es un inglés que trabaja en la UCLA, vive en los Estados Unidos, en la Universidad de California, y también es un especialista en ética pública. Joseph Raz es un autor de origen israelí, pero que también vive en el Reino Unido y también tiene unas obras en ética pública. Habermas, este profesor alemán, también él habla de la ética y él ha trabajado el tema de la ética en el lenguaje, ¿no? Ari Salminen y Timo Moilanen son dos, sobre todo profesor y discípulo, son de Finlandia y ellos son especialistas en ética pública. Ari Salminen es más profesor de tiempo completo. Timo Moilanen, aunque da clases en la academia, es servidor público, trabaja en la función pública, pero es especialista en temas de ética pública. Martha Nussbaum es una filósofa estadounidense quien también ha trabajado este tema. Dennis Thompson, un estadounidense, también trabaja temas de ética pública. Y pues para no dejar atrás también a los españoles, tenemos aquí 4 autores que son referentes en España en temas de ética pública. 2 son las profesoras filósofas que son muy buenas. Una es la doctora Victoria Camps, ella es de la Universidad de Barcelona, en tanto que Adela Cortina, que es de la Universidad de Valencia, también es especialista en ética pública. Manuel Villoria, él es de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y también es un referente en estos temas, en corrupción y ética. Y el otro es Jaime Rodríguez Arana, quien fue expresidente del Instituto Nacional de Administración Pública y actualmente es catedrático por la Universidad de Santiago de Compostela. Bueno, pues todos estos tienen obras en materia de ética pública. Si nosotros nos reunimos en nuestra pequeña biblioteca en materia de ética pública, vamos a encontrar que hay un universo interesante por hacer, cosas que se pueden hacer, cosas que hay que impulsar. Y hay una propuesta interesante que me gustaría comentarles, es de un autor de los Estados Unidos que vincula la literatura con la ética. El autor se llama William Gormley y él es de los Estados Unidos y él propone enseñar ética mediante la lectura de novelas policíacas. En su opinión, muchas novelas actuales están protagonizadas por funcionarios que se enfrentan a dilemas éticos. La conducta de los personajes entraría en relación directa con la elección de valores y con principios éticos. Entonces hay gente que hace talleres de ética con base en novelas policíacas, pero destacando los valores en sus personajes. Esto me parece una forma interesante y didáctica para enseñar valores. Un instrumento que es, este es otro instrumento de la ética, que es un instrumento pedagógico para transmitir valores a las personas, es el siguiente. Nosotros sabemos que hoy en día existen diferentes estilos de aprendizaje y uno de ellos son las imágenes. Y las imágenes, ahí tenemos un campo interesante que es el cine, ¿sí? Y hay cine en valores o el cine como instrumento pedagógico para fomentar valores. El cine ofrece un gran potencial educativo. Las imágenes influyen, impactan y emocionan a las personas, incluso hasta conmoverles, llegando a confirmar o reformar las propias raíces culturales. Existen películas clásicas y contemporáneas que acercan al espectador a un universo de valores, como de dilemas éticos que invitan a reflexionar y a cuestionarse criterios de conducta preestablecidos. Hay proyectos en cine en valores. Yo les voy a poner 2 ejemplos. Hace un momento les hablaba de que en el caso de México la Suprema Corte de Justicia de la Nación creó un instituto para la promoción y difusión de la ética judicial. Pues ahí había un colega, un doctor que se especializó precisamente, que también fomentaba la ética en el Poder Judicial, en jueces, en magistrados, y él era un especialista en cine. Él es un jurista que vinculó el cine con el derecho y entonces él organizó ciclos de cine en valores que en un primer momento se proyectaron en un área importante cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en un primer momento este ciclo en valores era cerrado, especializado
porque era un cine especializado para jueces, magistrados o miembros del Poder Judicial. Sin embargo, después se abrió y entonces se hizo una segunda edición en donde se invitó al público en general. De hecho, salió la convocatoria y la invitación en los medios, en los periódicos, para aquellos que quisieran ir y participar de este ciclo de cine en valores, y de alguna manera para que se vincularan con estos funcionarios. El segundo ejemplo se da en el Estado de México, y también ahí hay un instituto de promoción y difusión de la ética judicial, y ahí, bueno, se está dando un ciclo de cine en valores cuya mecánica es la siguiente. Se trae a una especialista en cine, porque bueno, esto hay que hacerlo con cierta seriedad, no se trata de a ver qué película me gusta, cine hollywoodense o gringo y ya me gusta y ya no. O sea, sino hay que hacerlo más serio. Se trae a una especialista en cine que de alguna manera selecciona películas de calidad, películas no tanto frívolas o comerciales, sino películas serias con directores serios, con temáticas precisamente serias para analizar. Se hace la ficha técnica, la especialista en cine dice, bueno, pues hace una sinopsis, da la ficha técnica, premios, biografía del autor, de qué quiso decir, porque además el cine es interesante, hay espectadores que, pues a lo mejor los que no somos expertos en cine, vemos una peli y quizás nos divierte, pero la peli no es solo eso, sino que hay que analizar, hay que ir al trasfondo, hay que ver si entendimos o no el mensaje que quiso transmitir el director. Y a veces eso no es sencillo, o a veces no entendemos, o captamos, o a veces nos vamos con la idea errónea o equivocada. Entonces, para eso viene el especialista, para decir lo que el autor quiere decir, la idea del autor, cuál es el objetivo del autor, qué pretende decirnos con su película. Después de presentar la ficha técnica, bueno, pues se analiza se proyecta la película, se ve la película, se termina, hay una pausa de café, también la comunicación y la interacción entre los participantes es sana y es buena. Y luego viene un especialista, ¿sí? Que analizará la película, interpretará, dirá los valores a destacar de la película, y después viene la interacción con el público. Entonces es una mecánica interesante porque la gente sale contenta, sale motivada, y bueno, pues a lo mejor no tuvo que leerse todo un tratado de ética, pero a lo mejor le dejó una película. Entonces esto es algo interesante. Hay una obra por ahí que, si les interesa, se llama precisamente Instrumentos Éticos de Aplicación Práctica. Es una obra que me tocó coordinar como resultado de un proyecto de investigación, y precisamente hay un colega español, un filósofo que es muy bueno, que es Jaime Rodríguez Alba, y él hace un capítulo en este libro que se llama El cine como instrumento pedagógico para formar en valores los servidores públicos. Bien, hasta aquí algunas de las medidas generales de los instrumentos éticos de aplicación práctica, en las que me he permitido hacer un poco comentarios así adicionales sobre cada uno de estos. Hay más, les voy a decir algunos cuantos, pero en esto no me detendré porque esto implicaría mucho más tiempo. Por un lado, auditorías, otros instrumentos éticos de aplicación práctica son auditorías sobre la conducta del personal, políticas estrictas en materia de regalos, políticas de recursos humanos basadas en ética, perfiles definidos para cada uno de los cargos públicos, protección a denunciantes, soberanía ciudadana o ética en la ciudadanía, sistemas de evaluación con elementos éticos, reglas post-empleo, ¿sí? que son reglas bien definidas para cuando un servidor público deja el cargo, definición clara y ausencia de conflictos de intereses, eliminación de ocupaciones secundarias, es decir, que el servidor público esté de tiempo completo en su trabajo, declaración obligatoria de intereses, arte con valores, así como hablamos de cine en valores, pues también hay arte en valores. Otro instrumento ético importante es el juramento. Lo que pasa es que el juramento, para que tenga efecto, tiene que estar acompañado de una cultura social, de que en la sociedad tengan una cultura en valores, porque de lo contrario viene un servidor público, jura que va a ser honesto, transparente, limpio, etc., y no cumple con su juramento. Entonces ahí, si el individuo no posee valores, el juramento no tiene sentido. Entonces esto es algo que puede ser relativo según la administración pública en donde se quiera aplicar. Y otro elemento interesante es el liderazgo ético. Ya habíamos dicho que la ejemplaridad pública positiva es importante,
y que hay que fomentar, hay que formar líderes éticos que sean referentes para los jóvenes y para los servidores públicos. Dicho esto, estos instrumentos éticos de aplicación práctica, pues también vamos cerrando ya el tema con unas reflexiones finales. Por un lado, una primera reflexión es que es imposible detener la corrupción si se ignora la ética. Ningún gobierno podrá operar de manera óptima, eficiente y transparente si antes no educa en la honradez y probidad, es decir, en valores a su personal. Para gobernar, pero gobernar bien, es necesaria la máxima capacidad, lealtad y excelencia humana, es decir, que la gente sea virtuosa. Las personas virtuosas o las personas con ética deben de comprender que el deber está por encima del poder. Un modelo en ética pública puede ser viable si es aplicado por un gobierno con la auténtica voluntad de elevar su compromiso a una política de Estado. Bien, y termino, como ya es mi estilo, con una cita clásica. Y en este caso es nuevamente Aristóteles, quien en su libro de la Política escribió: es sabido que los que han sido admitidos a un cargo público admiten cohechos y traicionan muchos de los intereses públicos por favoritismo, de manera que sería mejor que ellos no se vieran exentos de tener que rendir cuentas de su cargo. Bien, como verán, el tema de la rendición de cuentas no es un tema nuevo, no es un valor contemporáneo, es un valor que viene desde las antiguas civilizaciones. Bien, pues muchas gracias por su atención.